Annyeonghaseyo, amigos, ¿cómo están? Esta vez les traigo un nuevo video para la misión del mes de julio de K-Influencer Academy, pero esta vez el tema es mi historia de aprendizaje del idioma coreano. Si han llegado por primera vez a mi canal, mi nombre es Nadia, soy una peruana viviendo actualmente en Corea del Sur junto a mi familia peruano-coreana, y aunque soy mamá casi full time, en mis ratos libres trato de ir avanzando a mi ritmo en el aprendizaje del idioma coreano. Así que pónganse cómodos, traigan su canchita, que ahí les va la historia. Empezaré contándoles qué fue lo que me motivó a aprender el idioma coreano. Yo creo que la respuesta a esta pregunta quizás no el 100%, pero la compartimos la mayoría de nosotros. Y es que no puede ser otra cosa que no sea la ola coreana, porque sí, amigos, yo también caí con la ola coreana, también caí con los K-dramas, el K-pop, aunque más con los K-dramas que con el K-pop. Y yo les estoy hablando de hace unos más de 10 años, así que me considero de la vieja escuela. Los primeros K-dramas que yo vi fueron Un deseo en las estrellas, Todo sobre Eva, que yo era súper fan de Todo sobre Eva, y Escalera al cielo. Ya después vinieron otros K-dramas. También en esas épocas los grupos que yo escuchaba eran Dongbang Shinki, Super Junior y wow, hasta Shiny. Creo que llegué hasta Shiny. Me estoy olvidando de otro donde estaba T.O.P y G-Dragon, pero es que no me acuerdo el nombre. No me mate. Y bueno, el tema es que pues yo también me maratoneaba mis K-dramas y también tenía curiosidad por entender lo que decían en las canciones, por entender los diálogos de los actores. Y fue así como me nacieron estas ganas de aprender el idioma coreano. Pero imagínense qué época era esa, el 2010, antes 2008, por ahí más o menos, cuando ni siquiera habían redes sociales. Creo que todavía no existía YouTube, o apenas si estaba empezando a hacerse conocido el YouTube y esto de hacer videos. O sea, había cero contenido de lo que tú puedes encontrar actualmente en redes sociales de cualquier idioma. En esas épocas lo único que encontrabas en internet eran, aparte de pues Google, blogs. Ni siquiera creo que existía Wikipedia, amigos. O sea, imagínense en qué época me decidí a aprender el idioma coreano, y ahí sufriendo, buscando por todo el internet, llegué a Korean 101 o Korean Podcast 101. No estoy segura del nombre, pero creo que todavía existe. Y ellos tenían clases que las daban como a través de podcasts, y estas clases tenían su PDF que podías consultarlos. Ahora, para acceder a las clases tenías que pagar suscripción en esas épocas ya, pero lo que sí podías era entrar al foro gratis y poder leer por ahí también las discusiones de los profesores y de los alumnos de todo el mundo, que también en esa época pues no como ahora, pero sí habíamos gente de varios países que tratábamos de aprender el idioma coreano. Y les cuento que fue en esa página en la que por primera vez vi el nombre de Son Hyunwoo, pero claro, en esas épocas para mí era solamente uno de los maestros que enseñaban coreano, y actualmente él es el dueño, uno de los dueños de Talk to Me in Korean, que es como la empresa más conocida a nivel mundial, que hace material de todo tipo para aprender el idioma coreano, tanto digital como impreso. Tienen varios libros y también hacen contenido para redes sociales. Así que si recién están pensando en aprender el idioma coreano, o si nunca habían escuchado de esa página, se las recomiendo de verdad. Tiene material bastante bueno, sobre todo en YouTube. Tienen bastantes videos muy interesantes que les pueden servir bastante en su aprendizaje. Ahora, si me preguntan si recibí clases formales de idioma coreano en una academia o en un instituto, les puedo decir que pues habrán sido aproximadamente un año en total, pero no en el mismo sitio, porque les estoy hablando más o menos del año 2010. Sí, en el 2010, por obra y gracia de Dios, llegó una maestra certificada a mi universidad a través de COICA, que es una organización que opera en diferentes países, apoyando a las instituciones públicas. Pero en esa época habré estado a lo mucho unos 3 meses o 5 meses en clases, porque como eran en mi universidad, las clases pues funcionaban de la misma forma que las clases en mi universidad. O sea, si la universidad entraba en vacaciones, ya no habían clases. Si algo pasaba en mi universidad, yo soy sanmarquina, entonces a veces pasaban cosas que hacían que no hayan clases, a veces no habían clases una semana incluso, entonces pues también paraban las clases de coreano y así que no era, el progreso no era constante con las clases. Después, en el año 2012 también estuve, creo que unos 3 meses o quizás un poquito más en clases en un instituto que para entonces pues ya existía, creo que todavía existe, y se llama Centro de Idioma Coreano. Está en San Borja. Si es que no se han mudado, creo que no, siguen en el mismo distrito, me parece, en San Borja, en Lima, Perú. Y pues sí, ahí también estuve recibiendo clases, pero nada más.
Esos fueron los únicos institutos a los que fui en Perú. Y acá en Corea también, contando el tiempo que estuve recibiendo clases por el Centro Multicultural, que es un centro que apoya a las extranjeras casadas con coreanos, y que uno de sus programas también es la enseñanza del idioma coreano de forma gratuita. Pues sí, contando hasta eso, yo creo que se cumple el año, quizás un poquito más de clases formales de idioma coreano que he recibido. Ahora, en estas clases del Centro Multicultural, la que no ha sido constante he sido yo, porque pues ustedes comprenderán, soy mamá por tres, y cuando tienes niños pequeños, sobre todo como mi Vicky, que a veces se enferman, hay que estar cuidándolos en casa y así, llevándolos al doctor. Entonces pues por eso también no he podido ser constante, y por otras razones que ya les contaré en otro video. Pero esa es mi historia relacionada con el aprendizaje formal. Ya aparte de eso, por mi cuenta, en los últimos años, desde que me convertí en mamá, mi hijo ya va a cumplir 9 años este año, yo he tratado de seguir aprendiendo por mi cuenta, y claro que vivir en Corea me ha ayudado. No casarme con un coreano, no, amigos, por favor, amigas, no piensen que por casarse con una persona de este país van a aprender el idioma más rápido. Así no es, así no funciona, más bien al contrario. Y si quieren que les cuente por qué, pues díganme en los comentarios. Pero lo que a mí me ha servido ha sido vivir con mis suegros, porque sí o sí tenía que comunicarme con ellos en coreano. Entonces, anteriormente, cuando yo vivía en Perú, tenía bastante miedo de equivocarme, tenía muchísima vergüenza de cometer errores. Entonces eso hacía que no me animara a hablar para nada, en serio, para nada. Creo que de esto les he contado en otro video que ya he subido en mi canal. Les voy a dejar acá arribita para que puedan verlo después, si es que no lo han visto aún. Y eso me impedía avanzar en el aprendizaje del coreano, pero ya viviendo con mis suegros no tenía otra opción, y viviendo acá en Corea también, porque salgo de mi casa, cierro la puerta y sí o sí tengo que usar el idioma para lo que sea. Así que pues a la mala he tenido que aprender, pero más que aprender en sí, hablar. Porque es como ya les he contado mi historia, sí, yo ya sabía gramática, sabía vocabulario, no a nivel avanzado así, super pro de nativo, pero sí sabía. Mi problema era que no quería hablar porque tenía miedo. Entonces ya ahora, después de más de 3 años viviendo en Corea, ya puedo comunicarme con la gente afuera, puedo hacer mis cosas sola como mamá, ir de compras, llevar a mis niños al doctor o conversar con las maestras, y pues así una serie de cosas en las que antes yo dependía siempre de mi esposo. Y obviamente pues el esposo sí va a estar presto para ayudarnos, pero no 24/7, no todo el tiempo, porque también tiene que o trabajar, o bueno, pues no, las cosas que tengan que hacer los esposos. Y bueno, ya les conté qué fue lo que me motivó a aprender el idioma coreano, un resumen de mi historia de aprendizaje hasta la fecha actual. Y ahora les voy a contar qué es lo que me gusta del idioma coreano. Y es que a pesar de que ya vivo en este país y también digamos que manejo el idioma hasta cierto nivel, todavía tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, aunque ahora por la maternidad y mis niños no puedo dedicarle el tiempo que yo quisiera, pero cada vez que tengo tiempo sí trato de seguir avanzando, leyendo libros o pues resolviendo ejercicios y así. Y eso es porque pues me parece un idioma muy bonito, se me hace bastante lógico, a veces siento que estuviera aprendiendo fórmulas matemáticas en lugar de gramáticas. Además que es bien detallado, se me hace bastante descriptivo, porque tiene muchas palabras que en español no existen. A veces encuentro palabras que le pregunto a mi esposo, ¿y esto cómo sería en español? Y él me pregunta a mí de nuevo, o sea, me dice el significado aproximado en español y me pregunta si hay una palabra, una sola palabra que sea equivalente a esa, ¿no? En coreano y español. Y no, la verdad que no. Hay palabras que en verdad, para que uno las entienda en español, tiene que usar una frase o una oración larga, porque simplemente no existe. Y otro tema aparte son las onomatopeyas o las palabras miméticas, que en coreano hay un montón para describir sonidos de lo que sea, y también para describir formas de la naturaleza, de las comidas, de las personas, actitudes, etcétera, etcétera. Se me parece que es un idioma bastante rico en ese aspecto, así que esas son las cosas que me gustan del coreano. Y bueno, obviamente la motivación también de aprender más para poder entender más tanto la cultura como a la gente de este país es algo que me mantiene siempre queriendo seguir con el aprendizaje del idioma coreano.
¿Y qué les puedo recomendar en su aprendizaje? Bueno, amigos, para esto tengo un video que hice hace un tiempo, se los voy a dejar acá anclado para que lo puedan revisar. Ahí les dejo mis recomendaciones. Y algo adicional que les diría es que aprovechen todo el material que pueden encontrar ahora. Como ya escucharon mi historia, yo empecé a aprender el idioma cuando no había absolutamente nada del idioma coreano, o sea, ni pensar en libros de coreano hechos en Corea, allá en mi país, no existían, no llegaban, estaban recién acá produciéndose, creo, en esas épocas, habían pocos libros y allá que iban a llegar los libros. Entonces actualmente hay tanta información, hay tanto contenido, hay un montón de canales de YouTube dedicados solamente a enseñar el idioma coreano. Incluso hay profesores nativos que también hablan el español y que tienen sus redes sociales, que enseñan coreano en español. Y es solamente cosa de buscar, poner las palabras en clave, ¿no? Como aprender coreano, clases de coreano. Y ya ahí sale ahí todo el contenido que ustedes puedan imaginar. También ya hay muchas más páginas. Creo que blogs todavía y aparte páginas como tal que enseñan el idioma coreano, no solamente Tuk To Me in Korean que les mencioné antes, sino otras páginas por las que pueden ustedes tener información, sobre todo de las gramáticas, porque eso es algo que no se suele encontrar bien explicado a veces en los canales de YouTube o en los Reels o en los TikToks, pero incluso hay canales de YouTube que sí explican las gramáticas, solamente que 100% en coreano, eso sí. No es que no hayan, sino que pues hay que tener un poco más de nivel. Si tú ya estás en intermedio y buscas gramáticas que no entiendes, también te recomiendo YouTube porque estoy segura que sí vas a entender las explicaciones. Así que aprovechen todo ese contenido que tienen actualmente. De verdad que hay de todo, de todo. Cosas que uno ni se imagina, súper interesantes y que nos pueden ayudar bastante en el aprendizaje del idioma. Y nada, pues hasta aquí este video, espero que les haya servido de algo mi experiencia. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Y si quieren algún video en específico sobre el idioma coreano o de pronto recomendaciones de materiales y así, pues también déjenme en los comentarios y los estaré leyendo por ahí. Nos vemos, ¡annyeong!